El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allaren sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nosotros es muy importante discernir y ante todo mirar la historia, todo lo que ha acontecido en la historia universal, en la historia también nuestra, en la historia familiar, para no llenarnos de desesperanza en momentos determinados. Repito, para no llenarnos de desesperanza, como si lo que estuviéramos viviendo hoy no hubiera habido eso ya. No sé si es como cuando uno empieza a analizar su vida y hay dificultades en la vida familiar y uno cree que solamente a ti te pasa eso. No sé si por ahí es. Creer que solamente a ti te pasa eso, a tu familia te pasa eso. No. Y entonces tú te crees como lo peor y hay gente que es, o sea, pareciera que todo fuera bonito. No, a ti te pasa, al otro también le pasa, a todos. Y en todo tiempo, y vamos a decir, no, que aquí en Cincé pasa esto, en otras, no, todos los lugares es lo mismo, todos los lugares. Y dice, pero acá es peor, no, en todas partes. No te sientas que es que si fuéramos lo más perverso del mundo, no. Ni en la cultura, ni si vivo en el norte, en el sur, en el oriente, occidente, si es en el año 1910, en el año 1800, 1700, porque si es así, ustedes se imaginan si hubiéramos vivido en la época de los nazis, tuviéramos nosotros más. Ay, Dios mío, ese hombre cómo hizo para recoger a los judíos unos 6 millones, estamos hablando, ojo, 6 millones de personas asesinadas por Hitler. Un loco ahí se metió en el poder en Alemania y quería como tener la raza pura, imagínense, la raza pura. Y una de las realidades para purificar la raza era eliminando a los judíos. Bien, la historia siempre está marcada, por eso lo dije el domingo pasado. Hay cosas significativas, como también descubrimientos grandes. Con la paradoja esa grande, por ejemplo, cuando se descubrió América, entonces, si fue bien, si fue mal, si llegaron, nos trajeron, ¿qué nos trajeron? La civilización, ¿qué nos trajeron? Una hecatombe contra los indígenas, ¿qué nos trajeron? Como algunos dicen, la evangelización, otros la espada, otros la cruz y la espada. O sea, siempre las lecturas esas que hacemos en nuestra vida. Pero la historia está llena de esas realidades lindas, hermosas, claro, y unas tristes y míseras, perversas, como queramos llamar. Esa es la historia de todo hombre, de toda raza y lengua, de toda persona, de todo grupo, de toda familia. Esa es la historia. Y con ella nos manejamos y con ellas salimos adelante. Y allí en esa historia, o sea, una cosa más hermosa, aparece también la obra de Dios.
En esa historia tuya y mía aparece la obra de Dios. Y no es como para uno sentirse lo más perverso, ni señalar a otros, porque ese es el problema nuestro también. Empezamos no solamente a asumir esa perversión, o sea, esa situación de decir, soy lo peor, sino también de decir a otra persona, es que tú eres fatal, tú eres esto, tú eres eso y aquello, señalando y juzgando al otro. La obra de Dios continuó. Jerusalén, estamos en este tiempo de Adviento de preparación a la Navidad. Y el personaje hoy, la figura hoy central, así, vamos a decirlo, es Juan el Bautista. Juan, aquel que prepara el camino al Señor. Pero esta es una obra de Dios que elija un instrumento, que los instrumentos terrenos sean para eso, para preparar el camino al Señor. Un instrumento con Juan elegido para preparar el camino al Señor, para que lo escabroso se convierta en llano. Todos nosotros necesitamos de lo terreno para llegar al camino al Señor, preparar el camino al Señor. Tenemos tantas cosas, se me olvidaba este elemento también. Le decía esta mañana, las redes sociales. Tú no puedes decir que lo más perverso que ha salido en el mundo es la red social desde que nosotros, si no fuera por ella, no te comunicarías con tu hijo que está en Bogotá. Usted no diga que es perversa. Y lo tienes así, con una videollamada. Hola, mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¿Qué hay? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No puedes hablar de esas cosas de la vida. Yo como cuando a veces escucho que van a hacer protestas, van a colocar una antena aquí, una antena en alguna parte para que la señal se mejore. Y sabe la gente, no a la antena. Ajá, ¿y para qué? Bueno, pues ustedes no al celular. Se reúne todo el mundo, no a la antena. Ajá, ¿y para qué usa celular? Lo mejor es que guardes el celular y no la uses porque te está perjudicando a ti. Esas son las dobles morales, las ambigüedades que tenemos en la historia. Bien, entonces no trates de perverso una realidad de estas como tal. Aquí estamos hablando de la palabra, alguien me está escuchando ahí, alguien me está viendo en este momento, está escuchando la palabra. También hay otras cosas que surgen, pero la iglesia utiliza estos instrumentos precisamente para eso, para hablar, para anunciar al Señor, para hacer luz, y de todo para comunicar la luz a los demás. La emisora también nos está ayudando, la emisora Horizonte Cero nos permite llegar a muchas comunidades también que no tienen acceso a esto, lo utilizamos, pero son instrumentos terrenos para anunciar al Señor. Jerusalén, despójate. Despójate del vestido de luto ese que llevas. Despójate de esa aflicción que llevas. Vístete de las galas perpetuas. Despójate de ese vestido de luto y aflicción que llevas. Y ante todo, comunica la alegría del Señor, la verdad. Envuélvete en un manto de justicia. Jerusalén, ponte en la cabeza la diadema de la gloria de Dios, del Dios eterno, y Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. He mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel. Miren que lo escabroso se convierta en llano. Ayer, el jueves, decíamos una respuesta del profeta Isaías. Pronto, pronto el Líbano se convertirá en vergel. Y el vergel en un extenso sombrío y ante todo la posibilidad de descubrir vida donde hay desierto. Pronto, pronto el Líbano se convertirá en vergel. Pronto, pronto habrá vida en tu vida, en mi vida, en medio de las realidades más oscuras, pero ahí está el Señor. Es una obra de Dios. Lo que quiero insistir es una obra de Dios en medio de nuestros miedos, temores, en medio de nuestras inseguridades. Ahora entonces el Omicron está de moda, ahora el Omicron, pila con el Omicron, y la gente, bueno, vendrán más cosas, y en medio de todo eso, el Señor conduce a su pueblo. Y algún día podemos decir, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La lengua se nos llenaba de risas, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los paganos decían,
el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la semilla, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas, sus cosechas en las manos. San Pablo, en una nota muy profunda de ánimo, dice lo siguiente: siempre oro por ustedes, San Pablo, comunicándole una esperanza a la comunidad de Filipos. Lo hago con gran alegría, porque han sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Y esta es nuestra confianza. Esta es la frase que quiero que se lleven en la mente ustedes hoy, que es muy significativa. Que el que ha iniciado esta obra en ustedes, Él la lleve adelante hasta el día de Cristo Jesús. Como cuando uno le dice en la ordenación, es cuando uno le dicen esta frase. El obispo le dice a uno esta frase, lo toma de las manos así. El obispo, el sacerdote, lo toma de las manos y le dice: mi nombre, Manuel Salvador, Dios que ha iniciado esta obra en ti, Él la lleve a feliz término. Es una obra de Él. No es una obra, una intención humana para parecer aquí que somos grandes, es una obra de Él. Él que ha inaugurado entre ustedes esta buena obra, Él la lleva a feliz término. Esto que siento por ustedes está plenamente justificado. Lo llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos comparten mi gracia. El apóstol nos enfatiza de quién es esta obra y que en medio de las situaciones terrenas, Él seguirá siendo juez y Señor de la historia. El Evangelio de Lucas, de una manera histórica, nos contextualiza sobre el momento en el cual se vive la historia, siendo emperador de Tiberio, ¿no? Tiberio era el emperador de ese momento, el emperador romano. Poncio Pilato, gobernador de Judea. Y ahí aparece Juan el Bautista, dentro de esa historia. No es nada ajeno a la historia, aparece este hombre mandando allá, imponiendo su poder, pudiendo todo lo que sale de un emperador, y acá un hombre predicando la conversión. Esa es la historia. Enfatizo eso, esa es la historia. Unos hombres con ínfulas de poder, de grandeza, ¿sí? Hombres, grandes personajes, eso. Allá llenándose de ambición, de poder en todas partes. Y no en Colombia, en todas partes. No aquí en Cincé, en todas partes. No en el año 2021, en todas partes y en todos los tiempos. Pero también encontramos una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Así como hay quien se llene de avaricia, de ambición, quien quiera obstruir la obra de Dios, está quien favorezca la obra de Dios. Está quien la anuncie, por eso esto nunca se acabará. Está quien la anuncie, está quien diga: voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los montes y colinas sean rebajados, y toda carne verá la salvación. Eso es una palabra de Juan el Bautista para decir: viene Cristo el Señor, y esa obra que Él ha iniciado en ti y en mí, Él la llevará a feliz término. No te olvides de esa expresión. Siempre el Señor está allí, siempre, por favor. O sea, no nos desesperemos creyendo que el mal es el que triunfa, no, siempre y jamás en medio, así ahora sí, en medio de la perversidad humana, jamás triunfará. Dios está por encima de todo eso. Sépanlo. Aún nuestra propia muerte es para nosotros un abandono en el Señor y que nos da una vida nueva. Y entonces, si morimos o si alguien muere en un momento determinado, lo entregamos al Señor y decimos: recíbelo, Señor, en tus brazos. No es un fracaso. La muerte no es un fracaso. Sí, no vamos a decir es que yo morí hoy. No, o sea, tenemos todos que morir y nos entregamos aún cuando haya muertos mártires en nuestra iglesia.
Este año, el otro año vamos a celebrar 20 años del fallecimiento del padre José Luis Enchalán, 20 años de su fallecimiento. Ya así, eso no es un fracaso. Jesús no es un fracaso en la cruz. Una vida nueva que nos da el Señor a todos nosotros, así. Y esto es una obra de Él. Por eso el término y la frase, el Señor que ha iniciado esta obra buena, Él la lleve a feliz término, la lleva adelante hasta el día de Cristo Jesús. Tendremos esas realidades. Lo humano, bonito, valedero, todo lo que tiene que ser hermoso, también situaciones oscuras, pero quien rige los destinos de la historia, tuya y mía, es el Señor. Miren todo lo que ha pasado. El año pasado todos estamos arrinconados. Este año nos abrimos nuevamente a la esperanza de una vida mejor, de una vida nueva. Y Él continúa eligiendo hombres y mujeres para llevar esta historia. Dios sigue eligiendo hombres y mujeres para que la voz se escuche en el desierto, para que nunca se apague esa gracia que mismo inspira en el corazón del hombre. Recuerden, insisto, Él que ha iniciado esta obra en nosotros,